que doy la palabra a Facundo para que empiece con la presentación de hoy. Buenas tardes, gracias Brigitte por la cálida presentación. Bueno, es un gusto estar acá en un taller de la Landesweite Tagung con ustedes. Bueno, también con Ana María. Ana María fue mi maestra de tercer grado, así que bueno, tengo mucha presión encima. No, ninguna. Así que si les parece, vamos comenzando. El taller lo denominamos ¿Por qué la radio? Vamos a charlar un poco sobre los podcasts y después nos vamos a meter en algunas cuestiones particulares del lenguaje radiofónico, vamos a sobrevolar los géneros y los formatos y sobre todo vamos a abordar algunas herramientas de la edición de sonido, en particular en Audacity. El link para descargarse el programa está en la planilla que les pasé, ahí en audacityteam.org, ahí se descarga gratuitamente, es un software libre, así que no tiene copyright. También les dejo un manual que es bastante sencillo de utilizar. Y para ya meternos en el tema, la primera pregunta que hago, y una idea de qué es podcast. ¿Escuchan podcast ustedes? Sí, algunos sí, otros no. Entonces vamos a escuchar una primera pieza a modo de ejemplo y para usar de disparador para después pensar esto que es podcast. Y lo vamos a hacer algunas escuchas sobre el programa de edición que vamos a ver después, como para que se vayan familiarizando con la herramienta. Les cuento brevemente. Este es un programa multipista, es decir que lo que nos permite es ir combinando después, como dice su nombre, varias pistas de sonido, es decir, en una podríamos tener la música, en otra los efectos, en otra las voces, etc. Acá tenemos una pista de una pieza que vamos a escuchar. Arriba tenemos los comandos para reproducir, para frenar, para grabar. Estos comandos que después los vamos a ver en particular. Y para escuchar lo primero, vamos a darle play. Hola papi. Hola mami. Claudia. Bienvenidos a Sojas y Sojitos. Gracias. Porque saben que esto, más que una escuela, es una comunidad. Es una empresa. Más que una comunidad, es una familia. Y en esta época tan especial, empezamos las vacaciones de invierno. Invierno, de invierno. Empiezan hoy. Masculino, un sustantivo masculino. ¿Qué van a hacer los chicos en estas vacaciones de invierno? Habíamos pensado en que aprendan todo lo que ustedes nos enseñaron Bien. a lo largo de este primer semestre. Nos hablaron de unos talleres por Zoom que van a hacer para complementar, no sé, si son dentro de la tarifa, digamos. Bien. Tenemos algunas actividades Ajá. para estas vacaciones. Primero, sí a la ecología. Entonces le pedimos a los chicos, Nahuel, ¿no? Nehuen. Nehuen. Le pedimos a Nehuen. ¿Sabés quién es? Sí, esos rulos hermosos que tiene al viento. No. Nehuen. Nehuen, que está en qué grado. ¿Cuarto? Tercero. ¿Quinto? Tercero. Bueno, en esta escuela no le damos tanta importancia a qué grado, lo importante es estar, ¿no? Entonces Nehuen va a hacer la primera actividad, que es huerta en la cama de papá y mamá. Porque papá y mamá duermen ahí, pero es el colchón, la sábana. Huerta perdón, por ahí es una, lo llaman así, pero huerta. Nada más lindo que dormir entre limones, ciruelas, tomates. No, me parece horrible. No voy a llevar un limón húmedo al colchón. ¿Por qué no? Porque se moja el colchón, se humedece. Con esa actividad no pero en un cuenten. cuadradite del colchón se puede armar Un una cuadradito huerta. es un sustantivo masculino. Salió un montón de plata ese colchón y es nuevo. Bueno, no va a segunda pasar. actividad, chaguarinas. Hola milanesa de seitán. ¿De quién? De seitán. ¿Quién es? ¿Qué es una banda? Bien, Bueno. pedo. No. Entonces, todas las harinas las vamos a dejar en el colegio todos los días. No. A mí me suena como sospechoso, como que se van a quedar con las viandas, digamos. Bien. Hay más actividades para estas vacaciones de invierno. Contame, Rulo. La tercera es, ¿cuándo vuelvo al colegio?
lo que nos estamos preguntando nosotros Claro. ¿cuál fue? Febrero Sí. del 2020. Pero después de las vacaciones de invierno, ¿qué pasa si le damos un poquito de libertad a los niños? No, ellos necesitan clases. ¿Qué es esto de 15 días tan estructurados? ¿Qué pasa si rompemos un poquito con eso y vuelven? Nosotros queremos saber qué pasa con la cuota. Claro. que Bueno, hubo de eso 4 también, aumentos. de eso queremos hablar también. ¿Qué tal si derrotamos al sistema capitalista? Nosotros no tenemos ningún conflicto. ¿Qué es esto que el papá y la mamá tienen? Hola papi, hola mami, Pero saluda. bienvenidos a Sojas y ¿Vos te Sojitos. acordás nuestro nombre? Sí, A ver. papi, mami, bienvenidos a Sojas y Sojitos. Ajá. Esto más que un colegio, es una comunidad, más que una comunidad, es una familia. Y Entonces, ¿qué pasa si por una semana o por las vacaciones de invierno completes, Ujú. el el niño maneja el capital de la casa y ustedes juegan a ser los hijos? Sos boludo. no. Es una perfecta No, idea. lo que estamos buscando es cuál es la propuesta que nos ofrece la escuela, la institución para estos días que se habló de compensar, muchos chicos no se van. Bueno, va a haber una rulete y el niño así va a decidir cuándo vuelve al colegio. Estás totalmente Lételo. loco. Va a jugar a un número y cuando salga el número... Eso es timba. Vos me estás diciendo que estás enseñando a timbiar a los pibes. No le enseñás No, matemáticas. porque no va a ser por dinero. No tiene idea quién es San Martín. Claro. Vergara. No, qué mentira. No, bueno, tranquilo. Pero se están rompiendo los gente. ¿Cuánto me vas a cobrar la cuota este mes? Descontame las vacaciones. Eso lo tienen que hablar en la administración. Yo No, les agradezco un montón Es que tu hayan hermana la venido. administración. Pero se El agradece. bono, que decía que este mes pagamos ¿Qué por bono? Lo te dije, No. por lo del bono quiero saber. Porque ¿Qué dice que hay bono? un bono El extra. bono. Hay un bono extra por vacaciones de invierno. Claro, pero como Se llama bono. Tranquilo, Gerardo. Pero bone. ¿Cómo se llamaba Luis? Le dijeron Gerardo. No, Gerardo, yo le digo Gerardo. Miente. Bueno, ¿lo conocen? Sí, Sebastián Weinreich, Julieta Pink y creo que es Pablo Fábregas. Bueno, esto es un podcast. ¿Alguien Vos se decís anima? podcast y yo lo asocio a Spotify, es el único lugar que puedo asociar. Bueno, Y esto es de- radio, es streaming y es Ahí celu, está. es un montón de cosas. Ahí está. Me gusta la asociación directa a Spotify. Hoy es como, bueno, es la plataforma hegemónica. Y ahora, ¿por qué lo traje para pensar esto? Por un lado tenemos Radio en Vivo, ¿sí? Que este programa salió en FM, ¿no? O sea, Radio en Vivo es AM, FM o en vivo por internet. Y este programa salió por Urbana Play, pero, como dice Mara, esto lo saqué de Spotify, ¿sí? Entonces, por un lado sería una grabación de la radio en vivo, ¿sí? Sin embargo, en ese mismo programa, esta columna no está hecha en vivo, sino que grabaron esa sección, ¿sí? Y después la emiten en vivo. Entonces estaríamos en un enlatado, como se le llamaba antiguamente, es decir, un fragmento grabado que salió en vivo y después la grabación la encuentro en Spotify u otra plataforma. ¿Me siguen? Es decir, para mí hay un cruce entre lo que es radio y lo que es podcast. Hay toda una discusión de qué es podcast, así como todavía sigue la discusión de qué es radio. No me interesa ahondar en qué es una cosa u otra, sino ver las características, porque, bueno, también está la gente que dice qué es radio y qué no es radio, porque dicen, bueno, el podcast, si no está hecho en vivo, no es radio, ¿sí? Entonces, dentro del universo podcast, como decíamos, tenemos algunos enlatados, tenemos las grabaciones que salieron en vivo y están subidos en una plataforma y las escucho cuando quiero, y a su vez piezas o programas atemporales, es decir, pensados y hechos para escucharse en cualquier momento, ¿no? Generalmente no hacen referencia al día de la semana, al momento del día, al clima, al tiempo, etc. Entonces, más que entrar en la discusión de qué es podcast y qué no es podcast, yo resumiría la cuestión en que el podcast es radio a demanda, sobre todo porque existen estos cruces que dificultan una definición
más taxativa. Bueno, hasta ahí vamos más o menos, o sea, que tenemos esos cruces, entonces básicamente, para mí lo importante, o por lo menos acá, y en esta propuesta del podcast como herramienta pedagógica, es que es radio a demanda, es decir, van a ser esas piezas que vamos a poder escuchar en cualquier momento, y que en el universo podcast, como decía Mara, bueno, vamos a Spotify y encontramos un universo de posibilidades, desde esos programas hechos para escucharse en cualquier momento hasta todo lo que sale en vivo y después se graba. Entonces prácticamente hoy todo es podcast, porque ya cualquier cosa que salga en cualquier momento, en cualquier radio del país o del mundo, se sube a Spotify y se transforma en podcast, ¿sí? Por eso hay muchos que después entran en la discusión, bueno, eso no es podcast, eso no es radio, porque no está hecho en vivo y demás. Lo que me interesa de esta propuesta es pensar la producción de contenidos como proceso de aprendizaje. Por un lado lo podemos pensar para ustedes docentes, para facilitar material, para los alumnos, para abordar ciertos temas, para facilitarlos en diferentes formatos. Después, otra instancia podría ser el trabajo en conjunto. Después vamos a ver algunos ejemplos en particular. Por ejemplo, en el colegio el año pasado hubo 2 profesoras de secundaria que se animaron a hacer la tesis en podcast, es decir, el proyecto de investigación en ciencias sociales que hace 6º año de secundaria, en vez de hacer el trabajo escrito, lo hicieron en podcast. Y ahí lo hicieron en conjunto. Salían, por un lado, las profesoras como locutoras, y por otro lado, los alumnos con diferentes fragmentos, columnas y demás. Y después un punto que me interesa mucho y que creo que es una gran apuesta, es los alumnas como productores de contenido, ¿no? ¿Por qué no pensar en que en vez de que entreguen un trabajo escrito, presenten una pieza? Y que además veo un factor motivador en los podcasts, ya que creo que al visibilizar ciertos trabajos y al hacer que todo el trabajo que hacen a veces de investigación, de redacción, entre otras cuestiones, trascienda las aulas, ¿no? Y eso, si lo volcamos en un formato más amigable, más de divulgación, y después por ahí alguien lo escucha, alguien le hace un comentario, ve que lo que hizo, bueno, todo el tiempo que le llevó, tuvo su fruto, bueno, salió por ahí en algún lado del colegio, o en la página, o en las redes, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede dar una retroalimentación muy interesante para aprovechar esta herramienta. Voy a ir y viniendo a la presentación porque prefiero verles la cara y si no me quedo con la presentación adelante. Primero me gustaría abordar las características del medio. En realidad esta es una caracterización que se solía hacer sobre todo comparando la radio con los medios tradicionales, ¿no? Sobre todo con la prensa escrita, con la televisión. Sin embargo, algunas de esas características todavía se mantienen hoy, ¿no? Esas características podríamos decir que son que, por un lado, el medio radiofónico, vamos a llamarlo así, como para trascender, bueno, si es radio o no es radio, si es podcast o no es podcast, el medio radiofónico es, a comparación de otros, es un medio económico, tanto en emisión como en recepción, y no solo en términos de que, bueno, que es barato producir, ¿sí? Sino que también es económico en términos de recursos y de tiempo. Y acá me parece muy importante eso, sobre todo por el tiempo que lleva el audiovisual a veces. O sea, el audiovisual, bueno, hoy es como, hay una omnipotencia del audiovisual, y es algo obviamente muy atractivo porque apela a un sentido más, pero necesitamos muchísimo más tiempo y muchísimos más recursos. El medio radiofónico es transportable, entonces, si bien hoy en día es cierto que contenidos audiovisuales pueden recibirse en el celular cuando uno va en el colectivo, sin embargo, al ser simultáneo, que es otra característica, podemos escucharlo mientras estamos manejando, mientras estamos lavando los platos, mientras estamos caminando. Y me parece que hoy con
la vorágine cotidiana, ¿no? Más citadina, creo que está bueno poder salir de las pantallas y poder acceder a recursos culturales, vamos a llamarle, ya no solo cosas estrictamente pedagógicas, porque creo que de ahí también se pueden generar piezas muy ricas, lo podamos hacer en otros momentos. Otra característica es que es unisensorial el medio radiofónico, es decir, tenemos solo el sonido, a diferencia del audiovisual que tenemos también la imagen. Sin embargo, esto es para mí una gran ventaja porque nos da infinitas posibilidades, porque imagínense que tuviéramos que producir, un ejemplo que uso siempre, un radioteatro o contar el alunizaje, ¿no? Una vez con unos compañeros hicimos la misión Argentina a Marte. Si eso lo tuviéramos que hacer en audiovisual, imagínense los recursos que necesitaríamos y el tiempo, ¿no? Los trajes, la nave espacial, la escenografía, las luces, ¿no? En cambio, si eso lo hacemos en un radioteatro, con una conexión a internet y el Audacity, lo podemos resolver en un par de horas, sin movernos de nuestra casa. ¿Cuáles? Y acá los invito a pegar algunos post-its con esta pieza, con este botón de ahí a la izquierda. ¿Cuáles son los elementos del lenguaje radiofónico? ¿Se animan? Cuando escuchamos radio, cuando escuchamos sonido, ¿qué elementos tenemos? ¿Los ayudo con uno? ¿Lo hacemos a través de post-its? Porque Sí, no si se animan, tenemos... si se animan a pegar post-its y ahí como para ir, que haya un poco de interacción. Es que no aunque sea un tenemos Zoom. posibilidad de Claro. editar. Ah, ¿no? Uy, ¿por qué? Claro, les debería compartir. Ah, en la pantalla acá, perdón. La edición, claro, la edición del Jamboard. Bueno, pensé que teniéndolo abierto. Ah, ahora sí. A ver, ahora. Perdón. Acá. Ah. Mm. Con la si pieza no, ahí con nota adhesiva a la izquierda pueden pegar y escribir. como tengo solo lectura. Bueno, si no lo podemos decir algunas cosas. Bueno, si quieren decirlo. Bueno, por un lado, tenemos la palabra, ¿sí? La voz. Ahí está, ahí pudieron escribir. Bien, el lenguaje es amplio. Bien, me gusta, ahí ya nos vamos metiendo en características del lenguaje. ¿Qué otros elementos podemos tener? Bueno, así como tenemos las palabras, también tenemos la música, ¿sí? Los efectos de sonido y el cuarto y muy importante, ¿cuál puede ser? Lo que suena cuando nada suena. El silencio. Ahí, si están hablando, algunos están muteados, veo que mueven la boca, pero no los escucho. Bien. Estos serían los 4 elementos del lenguaje radiofónico y con esto podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Todo esto van a ver que vamos a
ahora sí acelerar un poco y vamos a sobrevolar algunas características del lenguaje. Es todo muy intuitivo, son cosas que ya conocemos, sobre todo si escuchan radio, pero me interesa que, o sea, al deconstruirlo por ahí el lenguaje y al pensar los elementos por separado, nos va a ayudar a que después podamos pensar para qué usamos cada elemento, ¿sí? Y cómo reforzamos, o cómo podemos reforzar el sentido. Entonces, por un lado tenemos, como decíamos, las palabras, tenemos nuestra voz, que vamos a tener 4 variables de la voz. El tono de la voz es algo muy importante en radio, ¿sí? O sea, puede ser agudo o puede ser grave, y esto, cuando hablamos, nos sale naturalmente. Es decir, si tenemos que dar una buena noticia, seguramente usemos un tono agudo. Si tenemos una mala noticia, seguramente usemos un tono grave, ¿sí? El otro es la velocidad. El volumen y el timbre. Son todas cosas intuitivas, que cuando hablamos las usamos sin pensar. La variación de estas características de la voz, ¿sí? Entonces, seguramente, si tengo que invitar a alguien a mi cumpleaños, o quiero invitar a ustedes a mi cumpleaños, use un tono agudo. ¿Quieren venir a mi cumpleaños? ¿No? Una velocidad alta, ¿sí? Un volumen elevado. En cambio, si les tengo que dar una mala noticia, probablemente use un tono más grave, una velocidad más lenta, un volumen más bajo. Y el timbre es esa característica personal, sería la huella digital de nuestra voz. La función de las palabras, bueno, por ahí es una obviedad, pero podemos informar, expresarnos, opinar, entretener, convencer, educar, ¿sí? Y una palabra que se usa mucho en radio es seducir, ¿no? Tenemos que seducir a nuestra audiencia, romper con la monotonía. En radio es importante tener en cuenta las 3C, ¿sí? Que es corto, conciso y concreto. Claro, corto y conciso, ¿sí? Porque no tenemos por ahí, a diferencia del audiovisual, un apoyo con imágenes, ¿sí? Sino que por ahí las cosas que vamos diciendo, la otra persona está haciendo otra cosa, se pueden perder, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta a la hora de narrar en radio. Bueno, con la música, ¿qué podemos hacer con la música? Con la música podemos ambientar, podemos también expresar emociones, podemos generar identificación, ¿sí? Si por ejemplo nosotros armamos un programa de radio y usamos una música para el principio y el final, probablemente nuestra audiencia, cada vez que vaya a sonar esa canción, sepa automáticamente que está por empezar el programa, ¿sí? De Ana María. Podemos ambientar. Si ponemos un tango, probablemente nos lleve a alguna parte de la ciudad de Buenos Aires. Podemos expresar emociones. Si ponemos una música triste, melancólica, ¿no? Genera un clima determinado. En un sentido parecido tenemos los efectos de sonido, ¿sí? Con los que también podemos ambientar. Podemos usar un sonido ambiente de bosque, ¿sí? Con pajaritos, para que nuestra audiencia se imagine que esté en ese lugar. Podemos llamar la atención con efectos de sonido, ¿sí? Un ejemplo burdo, pero de repente un ruido un vidrio que se rompe, ¿no? Por ahí enseguida nos llama la atención.
podemos reforzar el sentido de lo que estamos diciendo. Es decir, estos dos elementos, ¿sí?, la música y los efectos de sonido, tienen muchísimas posibilidades narrativas. Y el silencio no es menor, a diferencia, o sea, lo que no es el silencio es un bache, ¿no? Una cosa es que se nos corte la transmisión, ¿sí?, y haya una pausa larga y no sabemos qué pasó, ¿no? Y uno por ahí mira la radio, y, se cortó la luz, ¿no? En cambio, el silencio utilizado para dar un sentido, para construir el sentido, es muy fuerte también, ¿sí?, porque podemos generar intriga, podemos llamar la atención, generar suspenso, invitar a la reflexión, ¿no? Entonces, si por ejemplo les digo, les tengo que dar una muy mala noticia, ¿no? Y además de usar las variables de la voz que vimos antes, probablemente haga una pausa, ¿no? ¿Sí? Lo mismo si queremos invitar a la reflexión. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos después los vamos a ir combinando para armar nuestras piezas sonoras. Las combinaciones son infinitas. Y ahí es donde entra en juego nuestra creatividad. O sea, qué elementos usamos, qué músicas vamos a utilizar, qué música vamos a buscar. Acá me interesa mucho salir de... me acuerdo cuando dábamos talleres en radio, si había que pensar la música del medio, creo que es muy importante trascender los gustos personales, ¿no? Una cosa es que nosotros hagamos un programa semanal en la radio del barrio, ¿sí? Y digo, bueno, ahí quiero ir y pasar el jazz que a mí me gusta. Bueno, eso es una cosa. Ahora otra cosa es armar una propuesta más integral o armar determinado mensaje. En este caso decimos, bueno, queremos trabajar o con los chicos o queremos llegarle a los chicos, ¿no? Entonces es una discusión muy interesante el tema de la música. Entonces, le voy a poner lo que a mí me guste, voy a poner lo que a ellos les guste, voy a encontrar un punto medio, ¿sí? Entonces, era una discusión muy interesante que salían algunas radios que en su mensaje, en su misión, decía, bueno, queremos llegarle a los jóvenes, ¿no? Y después querían decir, bueno, no, pero acá vamos a pasar, muchas eran radios campesinas, no, pero queremos pasar folclore. Entonces, bueno, hay que ver, ¿viste? Por ahí los chicos escuchaban cumbia, ¿sí? Y la música es un factor fundamental en radio. Entonces ahí, bueno, hay que ver cómo manejar esas tensiones, qué ceder, ¿sí? Por ahí, bueno, un poco de cada cosa, jugar con los horarios, en este caso, en el caso de la radio, pero eso, como trascender los gustos personales y ver qué sentido queremos construir, ¿sí?, con esta combinación de elementos. Para ver ya de lleno en el programa de edición cómo se combinan en estos elementos, vamos a ir al Audacity. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el Audacity? ¿No? ¿Ahora? ¿Sí? Bien. Bueno, antes de darle play, les voy a mostrar algunas funciones que tiene el programa. Como les adelanté antes, este programa es multipista. Acá tenemos una pista, acá tenemos una segunda pista, y podemos tener muchísimas más. Algo muy útil es, en el panel de la izquierda, ¿sí?, la cruz es para borrar la pista, y después hay dos botones muy útiles para cuando tengamos muchas pistas y tengamos que empezar a mezclar planos sonoros, que es el de silencio y el solo. El silencio es el famoso mute,
que si lo presiono se va a poner en gris y cuando le dé play no se va a escuchar nada. Y cuando apriete solo, se va a escuchar solo esta pista. Entonces yo, si tengo muchas pistas, como vamos a ver después, y quiero ver, bueno, ¿qué tenía en este renglón? No me acuerdo, pongo solo y puedo escuchar solo esa pista. Entonces son dos botones muy útiles en el momento de edición. Anita, ¿tenías una pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a ir entrando para ir viéndolo a la par, porque ahí como la pantalla está como chiquito. Nosotros entramos desde el link donde está lo de Audacity, ¿podemos entrar? El Audacity no es un programa de edición en línea, es para descargárselo. Ah, bien. Si lo ven muy chico, algunas cosas las voy a ampliar de este modo. ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Ven los comandos? ¿Sí? ¿O están viendo el programa de edición? No, te ve la pantalla compartida y se ven como chiquitas. O sea, yo por lo menos, no sé el resto, por ahí el resto lo ve mejor, pero... Ahora, ¿ven estos comandos? ¿Sí? Ahí, acá se ven un poquito más en grande. No se preocupen. Sí, se ven. Bueno, este es el famoso cursor, ¿sí? La lupa que vamos a usar para agrandar y achicar las pistas. Este es el envolvente que vamos a usar para manejar los volúmenes, que es algo muy útil. Este por ahora no lo vamos a usar. Y esta herramienta está en las versiones nuevas del Audacity, no las anteriores. Es una multiherramienta con la que se puede cortar, mover, ¿sí? Y también jugar con el volumen. No se preocupe si no ven el detalle de los iconos son muy chiquitos, ¿sí? Del programa. Me parece más importante el concepto después cuando se instalen el programa, van a ver que es bastante intuitivo. Van a ver un micrófono, van a ver un parlante y las herramientas que les mostré recién. Arriba vamos a tener, por un lado, un búmetro, como se le llama, un indicador de nivel del micrófono, ¿sí? Si hacen clic, van a activar su propio micrófono. Y cuando a medida que vayan hablando, si ven acá, el nivel indica el volumen con el que voy hablando. Es decir, si, por ejemplo, voy arriba a pistas, agregar nueva pista, y me paro ahí, ¿sí? Y aprieto arriba a la izquierda el botón rojo de Rec, van a ver que se va a ir grabando lo que voy diciendo. Entonces, esto es muy útil porque si queremos hacer algo sencillo, en el mismo programa que tenemos las piezas, podemos ir grabando también ahí, ¿sí? Arriba a la derecha van a tener para mover el volumen del micrófono, ¿sí? Por si quieren grabar más alto o más bajo. Y ahora vamos a escuchar un par de ejemplos ya combinando dos elementos. En este caso vamos a combinar una música con unas palabras. Y después ya vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo con más elementos y ahí sí vamos a ver el manejo de las herramientas. De podcast. Taller de podcast.
Bueno, ¿pudieron seguir las ondas de sonido? ¿Sí? Ahí tenemos 2 pistas. Una, ¿sí? Pueden ver mi pantalla, que sombreo la música, y abajo tenemos la voz, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a mezclar planos. Vamos a ir a otro ejemplo. Y vamos a pensar también un poco en los diferentes sentidos, en línea con lo que hablábamos antes, que le podemos dar según la música que usemos. Entonces, la primera pieza que la armé pensando en el taller de podcast, dije, bueno, vamos a ver qué pasa si le damos una música épica, ¿no? Bueno, un taller, ¿no? Como solemne. En cambio, ¿qué pasa si le ponemos otra música? Bueno, ahí ya por ahí es un poquito más amigable el taller de podcast. Y como verán, yo decía, acá arriba, con la multiherramienta, no se preocupe si la ven muy chiquita, ¿sí? Después, cuando tengan el programa, si se paran arriba, hay 6 herramientas. Una van a ver que se despliega el cartelito y dice multiherramienta. Y se paran arriba de la pieza. Por un lado van a poder moverla, ¿sí? Con esa multiherramienta. Entonces, yo acá que hice, bueno, puse la voz cuando empieza a bajar la música, como para que se escuche. Porque por ahí si lo ponía al principio, no se iba a entender nada. ¿Sí? Podemos hacer la prueba. ¿Notaron la diferencia? ¿No? Ya ahí como que acoplan, están los 2 sonidos altos, entonces no se termina de entender. Ahora, digo, bueno, busquemos otro tipo de música. ¿Y qué pasa si no quiero poner la voz sobre el final? O sea, la canción no tiene un decaimiento, sino que lo quiero poner en la mitad. Ya empezamos a jugar con los volúmenes, y lo vamos a ver acá, ya que la edición de sonido es bastante visual. Bueno, ahí, por ahí con esa música, bueno, el taller ya no es por ahí lo que parecía con la música épica, ¿no? Bueno, parece un poquito más descontracturado. Y fíjense... Facu, disculpa, no se escuchan los ejemplos, quizás... Ah, ¿no se escuchan los ejemplos? No se... Perdón. Entonces, el anterior tampoco se escuchó. Taller de podcast. Ahora sí, se escucha. Y ahora no se te escucha a vos. Vero, ¿sabes cómo puedo hacer para que tener mezcla estéreo y micrófono a la vez? Sí, deberías compartir el sonido del sistema, digamos. Y ahí deberían funcionar las 2 cosas, se supone. Sí, tenés que compartir poniendo que igual compartir la computadora. Sí, chicas, pasa que cuando usas un programa de estos de sonido, te anula el sonido de los micrófonos. Por eso te quedas muteado. Porque no, me parece que no es del Zoom. Bueno, voy a ir cambiando. Sí. Entonces, como les decía, ahí usaba otra pieza, otra música, ¿sí? Con el mismo texto, ¿sí? Y por ahí ya el sentido es otro, ya no es el taller que parecía épico y súper importante, sino un poquito más descontracturado. Como les decía antes, lo había puesto en un lugar donde empieza a decaer la curva del sonido, como para que no acople, ¿sí? Con el principio que estaba muy alto. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo.
taller de podcast. Bueno, por ahí lo que nos imaginamos con el taller de podcast cambia más todavía, ¿no? Y fíjense que acá lo que quería hacer era, bueno, ya no jugar con el decaimiento de la canción, sino en la mitad. Entonces, ¿qué hago? Voy a la herramienta envolvente, o también se puede hacer con la otra, con la multiherramienta, y imagínense que tenemos la pieza. Al hacer doble clic sobre la línea azul que se nos dibuja al seleccionar la herramienta, podemos jugar como si fuera un tendal para bajarle el volumen y hacer una meseta donde después va a entrar la voz. ¿Sí? Entonces, como les decía antes, la edición digital de sonido es bastante visual, ¿sí? Y nos ayuda mucho ver la onda, ver los volúmenes y demás. Bien. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo con varios planos. Facundo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿En qué formato tiene que estar la música para poder editarla acá? ¿En MP3? En MP3, en WAV también lee el programa, pero seguramente tengamos todo en MP3, que es el formato más usado. De hecho, después, si llegamos, les voy a mostrar cómo grabar directamente sobre el programa lo que escuchemos en YouTube, ¿sí? Entonces activamos la mezcla estéreo en el sistema, entonces le damos play a un video de YouTube y se nos graba directamente en la pista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también, todo depende del nivel de calidad que queramos usar. Digo, yo puedo grabar en WhatsApp, mandarme un audio para bajarlo en la computadora, y esto lo arrastro al programa, ¿sí? Bueno, va a tener una calidad determinada, bastante limitada por la compresión, o puedo usar un grabador de sonido digital o usar alguna otra herramienta del celular que grabe mejor que el WhatsApp, y también después lo vuelco acá, pero todo depende de la calidad de sonido que queramos tener, ¿sí? Es fundamental la materia prima, es decir, si tenemos un mal registro, de mala calidad, se escucha bajo, con mucho ruido, bueno, por más que tengamos al mejor editor del mundo sentado frente al programa, hay cosas que no se recuperan, ¿no? Es como, bueno, hacer un asado, si la carne está dura, bueno, por más que lo cocine quien lo cocine, ya difícilmente salga tierna. Entonces, lee diferentes formatos, incluso con la voz podemos grabar directamente en el programa. Bueno, acá vamos a ver ya una pieza de 2 minutos 45 que surgió en pandemia 2020, se acercaba el Día de la Niñez en el colegio y, bueno, algunos estamos un poco podridos de las pantallas y de los Zoom y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí un par de maestras de primaria se animaron a producir una pieza muy cortita, con algunas voces, algunos testimonios, algunos chicos cantando, algunas maestras cantando, un poco de música. Hicimos una pieza que fue, bueno, un spot por el Día de la Niñez. Entonces acá lo que vamos a ver es cómo se empiezan a mezclar ya no 2 pistas de sonido, sino que acá tenemos 4 pistas. En algunos tenemos una música, en algunos tenemos efectos, en otros tenemos voces, ¿sí? Y ya se empiezan a combinar. Y no solo en la línea de tiempo, ¿sí? Sino también que, si ven ahora que activé la multiherramienta o la herramienta envolvente, cualquiera de las dos, se dibujan las líneas azules de la envolvente, que es el volumen. Entonces fíjense cómo va variando, por ejemplo, el nivel de volumen de la música, ¿sí? Hay momentos que baja, hay momentos que sube, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte es una meseta que baja, acá hay un pico, ¿sí? Entonces, ahora vamos a escucharlo y vamos a tratar de ver, ¿sí? A medida que avanza el reproductor, cómo empieza a combinar las diferentes
las diferentes piezas que grabaron estas maestras de primaria y algunos docentes de educación física. Un niño es un niño, no importa la estatura que tenga, lo que importa es lo que está adentro. ¡Vamos a jugar! Un día me contaron que la risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre. Y ahí están, en un rinconcito de mi corazón. Yo canto para que me dejen reír. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque el cielo sea azul. Yo canto para que respeten la flor. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Dirígelos en vez de controlarlos, disciplínalos en vez de reprimirlos, guíalos en vez de sermonearlos, míralos, escúchalos, conócelos, ámalos, anímalos a ser quienes son y no quienes tú quisieras que fueran, a corazón abierto. Cuando vos me necesites, voy a estar ahí para ayudarte. Gracias por acompañarme. Feliz día a la sencillez, a la risa más pura, a los ojos que transmiten tanta paz. Feliz día a ese alma que nos hace ver que el mundo está lleno de colores que nos marcan el camino. A la niñez que vive con la verdad, con ganas de bailar, cantar y jugar. La que nos muestra todo el tiempo que todo puede ser más fácil, más simple. A la alegría más pura, a la sonrisa más natural, a las ganas más fuertes de cambiar el mundo. Les deseamos a todos nuestros pequeños y a los que han permanecido un tanto niños, un maravilloso y muy feliz día. Facu, perdón, Es ¿estabas algo compartiendo para ver la pista también? que brillar en tu corazón. Perdón, ¿estaban viendo la pista? No, por eso, yo no, por lo menos, la veo clavada en la anterior. Perdón. Bueno, no voy a poner la pieza entera, pero simplemente en las partes en que están las transiciones, para que vean, les mostraba antes, que tenemos diferentes pistas con las diferentes piezas. Entonces, por ejemplo, Un niño es un niño, no importa la estatura que tenga, lo que importa es lo que está adentro. ¡Vamos a jugar! Un día me contaron que la risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre. Y ahí están, en un rinconcito de mi corazón. bueno, ahí sí empezaron a ver más o menos cómo se combinan. Yo, para no poner la pieza entera de vuelta, tenemos por un lado algunos efectos, algunos chicos riéndose, después empieza la música, tenemos voces, en algunos momentos hay mesetas en la música, es decir, como les quería mostrar antes y se ve que no estaban viendo, Claro, presionando la envolvente de sonido, la multiherramienta, se dibujan las líneas azules que son del volumen, y con eso podemos jugar subiendo y bajando el volumen. Entonces, por ejemplo, tenemos una meseta
para bajar el sonido cuando entra la voz, o para subirlo cuando no hay voz, ¿sí? Y ahí se empiezan a combinar los efectos, la música y las palabras. A continuación, o sea, esto era como para que vean un poco cómo se empiezan a ensamblar y cómo podemos empezar a mover las piezas en el espacio con la multiherramienta, ¿sí? Con la multiherramienta busco la mano en la pista y con eso la desplazo en el tiempo, ¿sí? Y después es cuestión de ir intercalando e ir construyendo el relato, ¿sí? Y el juego del volumen es fundamental para no saturar a quien nos está escuchando. Ahora, no quiero marearlos con una batería de efectos que tiene el programa. Lo bueno que hoy para aprender a editar, sea en audio, sea en video, uno pone en YouTube ecualización de sonido, Audacity, y hay tutoriales breves, entonces uno enseguida puede encontrar cómo se hacen las cosas, ¿sí? Para que se den una idea, fíjense la cantidad de efectos que hay en el programa. Yo solamente les voy a indicar un par que se suelen usar siempre, que es el de amplificar el sonido, ¿sí? Que es para, o sea, por ejemplo, selecciono la pista, pongo efecto amplificar, y puedo subirle el volumen o bajarle el volumen a toda esa pista. O sea, ya no voy a trabajar en fragmentos, ¿sí? Sino ya es cuando quiero trabajar con la pista entera. El número que nos tira acá, en este caso 9,9, es lo máximo antes de que sature, ¿sí? Como para que tengan de referencia. Es decir, si ahí pongo 11, en algún momento va a saturar. ¿Qué significa que sature? Que cuando se reproduzca el sonido, acá arriba, a la derecha, donde tienen el búmetro, ¿sí? El indicador de nivel, se va a poner en rojo, ¿sí? Y ahí es cuando la onda de sonido se rompe, se satura, ¿sí? Distorsiona el parlante, y es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, con el efecto de amplificar, podemos subirle el volumen o bajarle el volumen. Otra muy útil es aparecer progresivamente o desvanecer progresivamente, que es si tenemos una pista y queremos que se vaya apagando, o al revés, y obviamente también lo podemos hacer con la envolvente, es decir, podemos acá jugar, ¿sí? Y decir, bueno, que se vaya apagando, ¿sí? Y así. Otro efecto con el que pueden jugar es con el tono, por ejemplo, cambiar tono, o con la ecualización. Con cambiar tono, por ejemplo, tenemos estos ejemplos que se usan más en radioteatros. Tenemos Hola, yo soy la ardillita. Hola, yo soy el oso Yogi. Hola, yo soy la ardillita. Bueno, ahí tengo que ir cambiando de micrófono. Pero acá tenía, este es el original que escuchamos recién, ¿sí? En una le cambié el tono a agudo para hacer la ardillita, por ejemplo, el otro grave como para hacer el oso. Después hay también, si vamos a simular, por ejemplo, un programa de radio y queremos hacer de cuenta que hay un llamado telefónico, vieron que cuando hay un llamado telefónico en la radio se escucha como de otra calidad, bueno, también podemos ir a efecto, ¿sí? Y en ecualizador, ¿sí? Hay una opción que es de, por ejemplo, AM, FM, etc. Lo más importante de todo, más allá de las funciones que usen, es que siempre tenga una función narrativa, o sea, que todo lo pensemos, ¿sí? Con el sentido que queremos generar, ¿sí?
y sobre todo en radio, que tenemos un solo sentido, muchas veces menos es más, ¿sí? No porque le empecemos a sumar efectos y ruidos y más efectos y a distorsiones y qué sé yo, vamos a hacer algo mejor, porque va a llegar un momento que va a ser inentendible eso que estamos editando, ¿sí? Entonces, a veces con 2 o 3 elementos, con un efecto, es más que suficiente. El ejemplo que escuchamos al principio de Sebastián Weinreich, con muy poquito, unos pajaritos al principio y después unas actuaciones, ¿no?, del mami, del papi, ya enseguida nos ponían en situación y no nos tenían que contar nada más. ¿Sí? Ya nos imaginamos el colegio, nos imaginamos que era una chantada, ya nos imaginamos todo con muy poquito. Entonces, esto para mí hay que pensarlo con el procesador de texto. Imaginen o piensen en todas las herramientas que tenemos en el Word, en el Google Docs, ¿no?, para modificar el texto. Resaltar, colores, tipografías, tamaños, resaltado, negrita, subrayado. Ahora, si tenemos un texto y le metemos todo, no se va a entender nada. En cambio, si lo pensamos con un criterio de, bueno, quiero remarcar esto, quiero que esto quede claro, ¿no?, ya ahí, si hay un sentido con el que lo usamos, seguramente sea algo más claro para escuchar. Siguientes funciones para tener en cuenta del programa. Estamos muy habituados, cada vez más me parece, a usar programas en línea. Bueno, acá estamos a la vieja usanza en un programa offline, así que siempre archivo, guardar proyecto, ¿sí?, cada 20 minutos, cada 15 minutos, ¿sí?, para evitar que se nos juegue la compu y perder el trabajo de horas, ¿sí? Guardar proyecto. Después, una cosa es el proyecto, ¿sí?, que cuando lo guardamos, ¿sí?, y vamos a ver la carpeta donde lo tenemos, fíjense que acá en el Audacity se graba con este auricular, y este proyecto no es el MP3, ¿sí? Este es el proyecto que tiene las indicaciones que yo le doy al programa para que mezcle y combine los diferentes elementos, ¿sí? En cambio, si voy al Audacity y pongo archivo, exportar, ahí lo puedo exportar como MP3, por ejemplo, como WAV u otros. Entonces ahí sí, después voy a tener el archivo MP3. ¿Sí? Entonces, pongo archivo, exportar, MP3. Guardar. Y acá, esto sí, estaría bueno que se lo anoten. En la ventana emergente que les aparece, conviene limpiar los valores. Acá no hay ninguno porque no traje ninguna canción con copyright, pero probablemente si usaron una canción de Michael Jackson, probablemente acá diga Michael Jackson, ¿sí?, Billie Jean o la canción que hayan usado. Está bueno limpiarlo, ¿sí?, porque si bien en podcast en principio no hay problemas con el copyright, hay casos en que, por ejemplo, Spotify bloquea podcast por tener cosas con copyright, pero la teoría que tenemos algunos es que no es por la identificación de la onda de sonido, como hace YouTube, cuando subimos una canción con copyright, que enseguida la detecta, el algoritmo, sino que es por la metadata, ¿sí? Entonces, acá está bueno limpiarlo como para que directamente nos permita subirlo. Entonces, ahí lo exportamos y ahí sí vamos a tener la pieza como MP3. Bien. Para cuando grabemos, ¿sí?, les mostraba antes, tenemos, acá dice clic para comenzar monitorización, y si hago clic se activa el micrófono. Está bueno grabarnos más o menos entre -12 y -6, es decir, acá el audio está picando, como se le llama, en -12 más o menos, que es hasta donde va llegando la onda de sonido, ¿sí? Hay que tratar de evitar de que sature, que es cuando se pone rojo, ¿sí? Y tampoco está bueno que esté muy bajito porque después por ahí se nos complica si lo queremos amplificar
porque si después le subimos el volumen, probablemente, si tenemos sonido de fondo, se amplifique todo, ¿sí? Y tengamos bastante más ruido. Algo que está bueno tener en cuenta es, al trabajar con sonidos, que vamos a empezar a combinar archivos, para traer los elementos al programa de edición, pueden arrastrarlos directamente. Me bajé una canción, grabé algo, me mandaron un audio de WhatsApp, lo puedo arrastrar a la Audacity, o archivo, importar, y lo busco, audio, y lo busco en la carpeta, ¿sí? Ahora, es muy importante, y nos ahorra mucho tiempo, tener una nomenclatura clara de los archivos y de las carpetas, ¿sí? Y ordenar los elementos en carpetas, ¿sí? Eso es básico, porque imagínense si lo empezamos a tirar todo en descargas, tenemos las canciones sin nombre, audio 1, audio 2, audio 3, este sí, último 2, último 3, o sea, no se entiende nada, entonces después, eso es tiempo, ¿sí? Porque tenemos que, ¿cuál era de estos 4 archivos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escuchar los 4 de nuevo y ver, no, era este porque en el otro se escuchaba la bocina. Entonces, ir escribiendo con claridad los nombres de los archivos y ponerlos en carpeta, música, efectos, voces locución, voces sin presentación, y así, cuanto más ordenado, mejor. Sí. Para editar para armar estas pistas, ¿yo tengo que tener todo en una sola carpeta o puede estar suelto por ahí? ¿Viste? Ponele, cuando vos haces una edición de video que tenés que tener todos los elementos en una carpeta porque después no los encuentra, ¿para esto pasa lo mismo? Sí, es decir, si vos tenés, por ejemplo, vos armaste la carpeta programa Mara, ¿sí? Y adentro tenés música, efectos y voces, ¿no? Y de ahí vos los llevás al programa, después el programa los va a ir a buscar a esa carpeta, ¿sí? Entonces, si vos los cambiás de lugar, te va a pasar como el programa de video. No los va a encontrar. Por eso, si por ejemplo acá vos querés mandar el proyecto a una compañera tuya, o querés llevarlo a otra computadora, vas a tener que llevar toda la carpeta y respetar las rutas para que el programa los pueda encontrar, ¿sí? Que igualmente, viste que los programas ahora te dicen, bueno, no los encuentro, decime dónde están. Buscalos, ¿sí? Claro. Los facilita, pero sí, es con la misma lógica. Perfecto, gracias. En el archivo que les dejé en la planilla, hay una biblioteca que es muy útil, que es la de YouTube, que está acá en bancos de sonido. Hay muchos bancos de sonido en YouTube. Algo que pasa generalmente es que aparecen bancos de sonido y al tiempo se vuelven pagos, ¿no? Entonces son gratuitos. Ahí me pasó de, bueno, tomá estos bancos que eran gratuitos y por ahí a los 3 años dejan de serlo. Entonces es cuestión de ir buscando. Y una que es muy, muy útil, sobre todo para empezar, es la biblioteca de YouTube, porque si me siguen en pantalla, podemos buscar música y efectos de sonido con filtros. Por ejemplo, género. Bueno, quiero un tema cinematográfico o un country folk, ¿sí? Aplico. Y después también, bueno, pero con un estado de ánimo, que sea positivo, que sea alegre o inspirador, ¿no? Entonces ya el mismo programa empieza a filtrar cosas para encontrar y no estar navegando en un mar de información. Y, perdón, algo muy útil es que podemos ordenar por duración. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer la introducción a nuestros programas, vamos a necesitar probablemente una pieza de 20 segundos, 30 segundos, entonces podemos ir a ver acá directamente, bueno, ¿qué encontramos de esa duración? ¿No? Esto nos evita tener que cortar una pista, ¿sí? O tener que usar el recurso de desvanecer progresivamente, que no está mal, pero por ahí no es lo más profesional, ¿no? O sea, pongo una pista y bueno, como la tenía por la mitad, la voy apagando, ¿sí? Se puede usar también. Acá en tipo de licencia, YouTube nos dice si son libres, ¿sí? Y acá dice, no tienes que atribuir la propiedad a nadie, o con atribución. Todas estas canciones tienen Creative Commons. Creative Commons tiene otro capítulo aparte, muy interesante, que es con respecto a la propiedad intelectual. Básicamente es
gente que pone a disposición los trabajos, pero a cambio pide atribución. Es decir, vos vas a subir tu programa en YouTube, en Spotify, donde sea, mencioname, nada más. Entonces, en la pista vas a encontrar, en ver detalles, vas a poder copiar, ¿sí?, lo que el autor quiere que aparezca cuando se lo mencione. ¿Sí? Entonces se puede usar, pero está bueno como cumplir con ese pedido de atribución. Vamos ahora. Volvemos un poco a la presentación inicial y vamos a sobrevolar muy brevemente los géneros y formatos que podemos combinar, ¿sí?, en radio. Básicamente hay 3 géneros radiofónicos que son el periodístico, el dramático y el musical. El periodístico, obviamente, como se imaginarán, está basado en la información o en la opinión o en la investigación. El dramático son cosas de ficción y el musical es básicamente musical como su nombre lo indica. Todo este material, no se preocupen por copiarlo, está a disposición, me pueden escribir, están los links que les dejé, pero simplemente hago un paneo rápidamente para que se den una idea de los formatos de cada género que podemos empezar a combinar, ¿no? Dentro del género periodístico tenemos 3 niveles, cada vez más, o sea, nos vamos metiendo más en profundidad, primero en la información, después en la opinión o el análisis, y después en la investigación, ¿no? Entonces, si pensamos en la escucha cotidiana de radio, los formatos que podemos encontrar del género periodístico son la noticia, la crónica, ¿no?, el flash, un boletín, una entrevista, un móvil. Ya en la opinión, en el análisis, ya tiene un poquito más de un punto de vista subjetivo, comentario, debate, un panel, una charla, una entrevista en profundidad. Y basado en la investigación ya vamos a encontrar un documental o un informe, es decir, ya es una información más rigurosa, ¿sí?, y como decía, bueno, con más en profundidad. Hay formatos del género narrativo, que pueden ser cuentos, leyendas, mitos, fábulas, poesías, monólogos, sketches, parodia, y uno de los más lindos de radio, que es el radioteatro. Y después en el género musical, bueno, ya es más básicamente la combinación de música. Entonces, a partir de estas combinaciones de formatos, podemos hacer muchísimas cosas. Lo que se suele escuchar en radio son formatos tipo magazine, que magazine justamente lo que hace es combina varios formatos. Entonces, por ejemplo, empieza el programa y tenemos un momento ahí en el piso con un intercambio, vamos a una columna, después vamos a un tema musical, después vamos a una entrevista, después vamos a un móvil, ¿sí?, después vamos a una encuesta. Entonces vamos combinando diferentes formatos, y en otras piezas que se suele usar bastante la combinación son en las campañas de publicidad, por ejemplo, o en las piezas institucionales de programas, de radios, de instituciones, que por ahí ya mezcla lo informativo, ¿sí?, con una parte de ficción, ¿no? Entonces, Brigitte, si estás hablando no se escucha. No te escucho, Brigitte, veo que estás gesticulando. Bueno, entonces podemos empezar a combinar diferentes géneros y formatos para producir. Algo muy importante a tener en cuenta es el contexto, la audiencia y el tema, ¿no? Y que siempre lo que nos tiene que guiar es la intención. Es decir, ¿qué queremos hacer con lo que queremos producir? ¿Sí? ¿Quién va a ser nuestra audiencia? ¿A quién le vamos a hablar? ¿Es a los chicos?
¿Es a la familia? ¿Vamos a producir con los chicos? ¿En qué contexto es? ¿Esto dónde se emite? ¿No? Hay un montón de cosas que empiezan a, que empiezan a entrar en juego, ¿sí? Para que puedan imaginarse mejor el ejemplo. Si pensamos en una radio tradicional, en una FM, no es lo mismo hacer un programa a las 9 de la mañana en la semana que hacer un programa a las 11 de la noche o hacer un programa los domingos a las 10 de la mañana, ¿no? Generalmente en la semana tenemos mucho ritmo, ¿no? Bastante movido, mucha dinámica. A la noche es más de reflexión, hay más pausa, es más tranquilo, ¿no? Imagínense, a las 11 de la noche tenemos el frenesí de los programas semanales de la mañana, ¿no? Es como, no es momento de escuchar eso, ¿sí? Y viceversa. Son las 6 de la mañana, tenemos que arrancar y me están hablando todo tranquilo y me ponen una canción para dormir y yo tengo que ir a trabajar. Bueno, entonces por eso el contexto es muy importante. Los temas, ¿sí? También nos van a guiar mucho, ¿sí? Hay temas muy serios con los que no podemos hacer chistes. Hay temas con los que hay cierta música que nos va a facilitar, ¿sí? Que ese mensaje llegue. Entonces, les hago la pregunta a ustedes, si quieren abrir el micrófono, si quieren poner post-its. ¿En qué usarían ustedes los podcasts? ¿Se imaginan? Bueno, Facu, los usamos juntos el año pasado. Para mí fue todo un desafío, ¿no? Con Ana María hacíamos spots, por ejemplo, para los días patrios. Entonces eso iba mezclado, o sea, iba un relato que hacía Ana María a partir de una investigación, por ejemplo, del día de la bandera, de lo que sea, y eso lo acompañábamos con una música, ¿sí? Y nos quedaba una pieza resumida para compartir. Exacto. Creo que era una buena combinación, porque como dijiste vos, cuando los empezamos a hacer, ya estábamos todos muy saturados de los videos, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, hay que mezclarlos, pero bueno, me parece que estuvo bien, es decir, los comentarios que llegaban eran escuchados y se entendía, como vos dijiste muy bien, cuál era la intención. Sí, así es. Creo. Sí, creo que sí. Les cuento 2 ejemplos que hicimos en el colegio. Uno fue realizado por una profesora de inglés. Lo que ven a la izquierda es la tapa de la revista, que ahora es mensual, la revista del cole, donde publicamos estos podcasts que hicieron unos alumnos de tercer año. Ellos estaban leyendo una novela y en la mitad de la novela la profesora les hizo esta propuesta de armar podcast con el desenlace que ellos se imaginaban. Trabajaron en grupos, ¿sí? Y lo hicieron ficcional. Entonces, los chicos aprendieron a producir, a grabar, armaron los guiones, editaron las piezas. Entonces, es muy interesante, después, si quieren entrar, esto está a disposición, les puedo facilitar el link también, todo el proceso que también registró la profesora de documentación del proyecto, y cómo lo recibieron los chicos. Se repartieron en diferentes equipos, estaba el grupo de guión, estaba el grupo de producción, estaba el grupo de edición. Entonces, fue algo muy rico. ¿Están viendo la presentación? Sí, bien. Y que a lo último los chicos se hicieron entrevistas a ellos mismos también para contar todo el proceso, ¿no? Entonces ahí lo que teníamos, lo que tuvimos fueron unas piezas, ¿sí? de ficción,
con sonido ambiente, con alguna música, ¿sí? que los chicos se animaron a hacer, y después terminaron de leer el libro. Entonces fueron muy interesantes las reflexiones y la decepción, ¿no? De lo que se esperaban que iba a pasar en el libro y lo que finalmente ocurrió, ¿sí? Y un proyecto, el proyecto de recién, perdón, este de fanfiction duró bastante porque, como les decía, los chicos grabaron, escribieron, editaron, subieron las cosas, armaron todo ellos. Otro que fue más sencillo, y esto lo hicimos en un poquito menos de 2 semanas, fueron unas Hörgeschichten, unos audiocuentos en alemán con Tim. Básicamente, Tim tenía, los chicos habían escrito los cuentos, entonces sencillamente lo que hicieron fue, grabaron el cuento que tenían escrito, ¿sí? Y los chicos le pusieron música. Entonces quedaron unos audiocuentos muy sencillos de producir, y después hubo un par que se animaron y sobre la voz se animaron a ponerle efectos de sonido y quedó un poquito más complejo. En el archivo que después pueden chusmear, dejo algunos podcasts que me parece que pueden ser interesantes para escuchar diferentes combinaciones, diferentes programas, no necesariamente porque me hayan gustado, ni porque la temática sea novedosa, sino para conocer recursos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que está financiado por la FES, por la Friedrich Ebert Stiftung, que en el relato va combinando fragmentos de películas, ¿no? Entonces pone la voz de los Simpsons, la voz de un personaje de Disney, efectos de WhatsApp, ¿no? Digo, como para conocer el recurso, a mi gusto, satura, es como que es uno atrás del otro y es como, bueno, aflojá, ¿no? Entonces hay un poco de todo, hay algunas cosas que son ficciones, hay una cosa, El robo del siglo es una investigación que mezcla material de archivo, testimonios, partes de ficción, narración. Entonces creo que, y a lo que apunto es que con la escucha, a partir de conocer los elementos, uno puede empezar a pensar cómo fue producido eso, ¿no? ¿Qué está mezclando en ese momento? Para ir aprendiendo y para ir practicando y después nosotros ver qué queremos combinar a la hora de producir. ¿Sí? Se nos acaba el tiempo, así que me gustaría abrir antes de cerrar el micrófono para si tienen alguna pregunta. Si tienen después, si les surgen otras preguntas, me pueden escribir, podemos hablar por teléfono, estoy a disposición si quieren. Pero bueno, si quieren preguntar o comentar algo antes de cerrar. ¿Cómo publicitaron esto con la comunidad de su colegio? ¿Por las redes sociales o directo? Porque ponele, yo puedo subir una placa y hacer como con el fondo de un podcast que después publiquemos en Spotify para publicarlo, no sé, en Instagram, en Facebook, para que toda la comunidad se entere. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque viste que nosotros tenemos tenemos tíos, abuelos que usan Facebook, los chicos que usan Instagram, entonces como para hacer algo general. Sí, creo que hoy hay que abordar todos los canales. Nosotros lo que hacemos es, tenemos esa revista que recién vieron la portada, es una revista digital, interactiva, o sea que dentro de la revista se pueden escuchar piezas y se pueden ver videos. Entonces, por un lado lo poníamos ahí. Entonces, en la misma revista, a medida que ibas hojeando, podías escuchar una pieza. Que eso más bien funcionaba con las cosas más breves, ¿no? O sea, yo no me imaginaba a alguien escuchando un podcast largo en la revista, pero también en la revista se facilitaban los links a Spotify y en la página web. Todo ese contenido que salía en la revista se subía a la página, por ahí hay una sección en particular que es hicimos unos radioteatros del kinder,
del kindergarten, en alemán, con historias, con diferentes historias, todo ficción, producido, grabado, editado por docentes del kindergarten. Entonces, algunas cosas iban teniendo su sección en la página. A su vez, todo ese contenido salía en redes, y en redes es Facebook e Instagram, ¿sí? Algunas cosas después por ahí salían por circular aparte, o sea, todo es según el tipo de trabajo, se le mandaba a los chicos, por ejemplo, lo de fanfiction de los chicos en inglés, los chicos también colgaron pósters en el colegio promocionando su trabajo, ¿no? Pero yo creo que hoy hay que abordar todos los canales, pues se combinan varias cosas. Por un lado, la sobreabundancia de información que hay, ¿no? Y que después, bueno, las personas prefieren diferentes plataformas donde informarse, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tratar de abordar y que estén todos. Entonces hay cosas que, por ejemplo, Instagram es bastante, ¿cómo decirle? Bueno, no te facilita muchas cosas porque, por ejemplo, no te deja poner links. Los slides, claro. Claro, entonces, bueno, ahí lo que hacíamos es, hacemos un short link, un short URL, ¿no? Las abreviaturas, pero sin embargo, en Facebook, que hacemos los posteos en simultáneo, en Facebook sí te permite cliquear, ¿no? Claro. Entonces algunas cosas sí, por ahí las sacamos en Instagram, con alguna placa, por ahí con algún movimiento, con alguna onda de sonido, para que pudieran escucharla, ¿sí? O sea, por ejemplo, los spots que decía Ana María, si bien eran sonoros, en las redes salían con una portada y con una onda de sonido que se iba moviendo, simulando la frecuencia. Facu, consulta. ¿Autograbado no tiene el podcast, el que vos dijiste que teníamos que grabar nosotros constantemente? ¿No tiene opción de autograbado cada determinado tiempo en los proyectos? ¿Vos decís el Audacity? El Audacity, sí. Sí. Mirá, es muy fácil. Acá podemos poner, ¿ven el programa? Sí. Bueno, agregar nueva pista, estéreo. Cliqueamos en el micrófono para encenderlo, ¿no? Ahí estaba apagado, entonces no me registraba. Lo prendemos, nos paramos sobre la pista con el cursor, y si apretamos REC, perdón, ahí, ¿qué pasó ahí? Empezó a leer la pista de arriba, entonces la pongo en silencio. Y ahí, si empiezo a hablar, va a grabar lo que esté diciendo, entonces directamente puedo grabar sobre el programa, es algo que resuelve bastante. Es muy buena la pregunta. Algo muy útil también, aprovecho la pregunta, es grabar videos de YouTube. Para hacer eso, tienen que ir a la configuración de sonido de la compu, y ahí hay una opción, o sea, ponen abrir configuración de sonido, y en entrada, lo van a ver claramente, o sea, no sé si comparto pantalla, si me va a dejar. A ver, creo que sí. Y en entrada, en la parte de sonido, ponen mezcla estéreo. Eso significa que lo que yo prenda en un video, ¿sí?, lo va a grabar el sistema. Entonces, abro una pestaña con el video de YouTube, imagínense, bueno, la parte en que Mickey le dice algo a Goofy, pongo play, ¿sí? O mejor dicho, pongo primero a grabar, pongo play, y se me va a grabar la pista. ¿Sí? Eso está bueno como para poder no tener que descargar videos de YouTube, es un poquito más práctico. Algo que sí, para que se anoten para la edición, es la función Control-I. Control-I es para segmentar, para fragmentar, mejor dicho, lo muestro acá. Y Brigitte, con esto podemos cerrar si querés. Donde nos paramos en la pista, si apretamos Control-I, la pista se parte, y entonces después, agarrando la multiherramienta, la puedo mover.
Entonces, básicamente, la mezcla de sonido es cortar, mover, ¿sí? Y jugar con el volumen. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tengo que empezar a pensar en sonidos. ¿Sí? Ponernos en situación. Bueno, queremos simular que nos perdimos en la montaña. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Bueno, un río de un lado, ¿no? El viento, ¿sí? Los pasos, las voces. Entonces ahí hay que ir a empezar a buscar recursos en bancos de sonido, o también algunos los podemos grabar caseramente.